Hermanos, que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Es el saludo que en esta hora les doy a todos ustedes sinceramente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Dios. En esta noche vamos a estar hablando sobre un tema importante. No vamos a ser muy extensos, ya que no me gusta ser muy extenso en los videos que yo hago. Pero en esta noche vamos a hablar sobre el profeta Elías. Y nos vamos a basar en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 18, y vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías con esta misiva: que los dioses me castiguen sin medida si mañana a estas horas no hago que tu vida acabe como la de ellos. Elías, dice la Biblia, tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí su criado. Caminó por el desierto una jornada y hasta llegar a sentarse bajo una retama, implorando la muerte, diciendo: ya es demasiado, Yahweh, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, pues te queda un camino muy largo. Se levantó, comió y bebió, y como la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Yahweh le dirigió la palabra y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo en celo por Yahweh, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante Yahweh. Entonces Yahweh pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero en el huracán no estaba Yahweh. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahweh. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahweh. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: ardo en celo por Yahweh, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada a tus profetas, y solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Yahweh le dijo: desatando, desanda tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram a a Jezael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Sabat, de Abel Mejola, al que escape, al que escape a la espada de Jezael, lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7000 en Israel,
todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo confesaron. Vamos a comenzar en esta noche a exponer el mensaje de la palabra de Dios, y el título del mensaje en esta noche es La soledad del siervo de Dios. Repito el tema del mensaje. El mensaje se titula La soledad del siervo de Dios. Un saludo cariñosamente a todos los hermanos que están en esta hora sintonizados. Hermano Israel Sarazúa, que Dios me lo bendiga también a usted. Estamos orando y, hermano amado, estamos confiando plenamente que Dios me lo protege y Dios me lo guarda a usted y a toda su familia. No importa, mi hermano, estamos orando que el Señor mantenga esa señal de internet y que le ayude a escuchar todo el mensaje. Y si no, pues el mensaje va a estar grabado y lo puede volver a escuchar en otra ocasión, hermano. Pero le damos gracias por estar aquí escuchando el mensaje en esta hora. Que el Señor me lo bendiga, Dios me lo guarde, a usted y a toda su familia. Amén. Como dije, el título del mensaje es La soledad del siervo de Dios. Muchas son las personas que pueden criticar al profeta Elías por haber salido huyendo de una mujer, cuando ésta le lanza una amenaza de muerte. Pero en esta tarde o en esta noche mejor, quiero que vayamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en la reacción del profeta de Dios ante la amenaza de muerte. En Santiago capítulo 5, verso 17 se nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Como podemos observar, Elías era un hombre como cualquier otro. No era un cobarde, ya que a través de los versículos que hablan de él, nos damos cuenta que era un hombre de carácter y convicciones fuertes. Lamentablemente, hoy en nuestros días es muy fácil criticar al siervo de Dios. Y estoy hablando de un verdadero siervo de Dios, no de estos payasos que vemos hoy en día subidos en los púlpitos. Estoy hablando de un verdadero hombre de Dios, de aquel hombre que paga el precio, de aquel hombre, hermanos amados, que se faja, hermanos amados, el cinturón y pelea la buena batalla de lo que un verdadero siervo de Dios debe de hacer. Y ese era Elías, un hombre de fe, un hombre de carácter, un hombre de convicciones estables y un hombre que no le temblaba la mano ni le temblaba la voz para predicar y exponer el mensaje de Dios a las naciones. Como podemos observar, también los hombres de Dios sufren, ¿sí? Su vida ministerial. Veamos a través de los siguientes puntos. El siervo de Dios sufre soledad. En ocasiones podemos ver, hermanos amados, a los pastores reunidos en congregaciones grandes, en reuniones con amigos, en reuniones con familiares, pero nadie entiende la soledad que ese siervo de Dios tiene. Hay ocasiones, hermanos amados, que el siervo de Dios se siente solo, aunque esté reunido con gente, porque nadie puede entender al siervo de Dios, al menos que sea otro siervo de Dios. En los versículos que hemos leído encontramos la razón por la cual el profeta Elías vino a llegar a esta situación. Examinemos la situación por la cual Elías se sentía solo, se sentía frustrado, se sentía molesto. Primera razón: el pueblo de Dios se encontraba dividido entre sí. Y no es esa la situación hoy en día, hermanos amados, en la que la iglesia se encuentra hoy también.
La división que existe dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana en general. No vamos a hablar de una sola denominación, vamos a hablar del pueblo de Dios. Muchos siervos de Dios hoy en día están sufriendo, están, hermanos amados, en soledad, están frustrados, están molestos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo hoy en día ha entrado a una apatía, a una rebelión, a una soberbia, hermanos amados, en donde al siervo de Dios se le menosprecia, al siervo de Dios, hermano amado, se le critica, al siervo de Dios se le juzga, pero no solamente al siervo de Dios, sino que aún al mismo Dios se le juzga, se le critica, se le ordena y se le decreta. El pueblo de Dios hoy en día, como en el tiempo de Elías, estaba dividido entre sí. Está dividido entre los que sirven a Dios fielmente y aman a Dios sobre todas las cosas, y la otra amistad que piensa que a Dios se le puede dar órdenes. Entonces, hermanos amados, debemos de entender que Elías estaba molesto, estaba frustrado, porque el pueblo de Dios estaba dividido entre sí. La promesa de Dios para toda la nación de Israel, hermano amado, estaba firme, al menos por parte de Dios. Veamos la situación en la cual se encontraba, hermanos amados, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido entre el norte y el sur. El reino del sur, que era Judá, había dejado a Dios. Todos los profetas de Jehová habían sido asesinados según creía Elías. El profeta de Dios se sintió solo. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, los siervos de Dios no se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten incomprendidos? ¿Saben por qué? Porque mucha gente critica al verdadero siervo de Dios. Yo estoy en este momento hablando de los verdaderos siervos de Dios. No estoy hablando de esos payasos que dicen ser siervos de Dios, sino estoy hablando de aquel siervo de Dios que realmente ora, que realmente lee la palabra de Dios y que realmente dobla sus rodillas. ¿Usted quiere conocer a un verdadero siervo de Dios? ¿Usted quiere saber si un siervo de Dios, usted quiere saber si su pastor ora? Examínele las rodillas. Si las rodillas de ese siervo de Dios, que se dice siervo de Dios, están callosas, es señal que ora. Pero si las rodillas de ese siervo de Dios al que usted escucha todos los domingos y cada vez que va a la iglesia no están callosas, eso quiere decir que no dobla rodillas. El problema hoy en día es que hay muchos siervos que tienen el título, pero que no es siervo. En segundo lugar, hermanos amados, después que Elías mata a los 450 falsos profetas y 400 sacerdotes de Acera, ¿cuánta gente mató Elías? Falsos profetas y falsos sacerdotes. Mató en total 850 falsos ministros que servían al Dios falso, ¿sí? Y ver la mano poderosa de Dios en el sacrificio. Vamos a hablar de nuevo este punto, el punto segundo. Después que Elías mata a los 450 falsos profetas y 400 sacerdotes de acera y ver la mano poderosa de Dios en el sacrificio, Elías cayó al valle de la desesperación. Esto se debió a que el pueblo no cambió y aparte de esto lo querían matar. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Elías vio el poder de Dios en acción. ¿Sí?
Y después que Elías vio cómo Dios respondió a su oración, Elías manda a matar a los 450 falsos profetas y 400 sacerdotes de Acera y ver la mano poderosa de Dios. Y aún así, Elías, hermanos amados, cae en el valle de la desesperación. Pero ¿por qué Elías cayó en el valle de la desesperación? Es por esta razón. Porque el pueblo de Dios, hermanos amados, quería matar al siervo de Dios por haber asesinado justamente a esos falsos sacerdotes y esos falsos profetas. ¿Y cuántas veces, hermanos amados, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, el siervo de Dios expone el mensaje de Dios que conmueve las almas, que trae las almas a Cristo? Y la iglesia critica al siervo de Dios por exponer la palabra de Dios. ¿Saben por qué hoy, hermanos amados, la iglesia critica a un siervo de Dios por exponer la palabra de Dios? Sencillamente porque hay congregaciones que no están acostumbradas a escuchar la palabra de Dios como debe de ser predicada. Y cuando un siervo de Dios se para en el púlpito y empieza a exponer el mensaje de Cristo a la iglesia, en vez de alabarlo y en vez de glorificar a Dios por el mensaje de la palabra de Dios expuesto bajo la unción del Espíritu Santo, la gente, hermano amado, no lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a escuchar palabra de Dios. Y les da diarrea espiritual, hermanos amados, y se enojan con el siervo de Dios porque el siervo de Dios les hirió la sensibilidad espiritual porque expuso la palabra de Dios como se debe de ser predicada. Y ese es el problema con Elías e Israel, que Israel no estaba ya acostumbrado a escuchar palabra de Dios y estaba más apasionado, estaba más enamorado con sus falsos profetas y sus falsos sacerdotes que con el siervo de Dios y con la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia, hermanos amados, está en peligro de convertirse en una iglesia apóstata. Y con esto, hermanos amados, quiero dar un ejemplo. En Alemania, un pastor alemán, un siervo de Dios, hermanos amados, critica y dice en su sermón esto, dice: la homosexualidad es un pecado delante de Dios y nadie que practique tal pecado entrará en el reino de Dios. ¿Y qué le pasó al siervo de Dios? Fue multado, hermanos amados, por el gobierno alemán por haber criticado a la comunidad homosexual. ¿Y qué hizo su denominación? ¿Qué hizo su denominación? No solamente, hermano amado, la denominación de este varón de Dios suspendió al siervo de Dios por haber juzgado a la comunidad homosexual y haberle dicho que su manera de vivir estaba mal delante de Dios. Fue suspendido hasta nuevo aviso. Y no solamente lo suspendieron, hermanos amados, sino que la denominación de este hombre de Dios le pidió perdón a la comunidad homosexual por la falta de amor, la falta de caridad cristiana de este pastor. Es lamentable, hermanos amados, que esto esté ocurriendo en Alemania dentro de la iglesia evangélica. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en Estados Unidos también sucedió lo mismo. La Asociación Evangélica de Texas, del estado de Texas, felicitó al nuevo presidente electo de los Estados Unidos y pidió que toda la iglesia evangélica, todo el pueblo de Dios reconocieran a este hombre
como un hombre honesto, como un hombre que ama a Dios, como un hombre cristiano, ¿sí? Y que oraran por él. Yo estoy de acuerdo que oremos por el presidente, porque la Biblia nos pide que oremos por nuestros líderes. Pero yo no puedo felicitar, y lo digo claramente, yo no puedo estar de acuerdo con la Asociación Evangélica de Iglesias en el estado de Texas al felicitar a un presidente que apoya el vil asesinato de niños en el vientre de su madre. Y que no solamente es en el vientre de su madre, hermanos, este hombre apoya el aborto al tercer trimestre, cuando el baby ya está a punto de nacer. Eso es un vil asesinato y Dios no está de acuerdo con el aborto. Y si usted es un cristiano que apoya el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos, usted está apoyando el aborto, el asesinato y otras cosas que Dios no está de acuerdo. El matrimonio homosexual y, hermanos amados, la ordenación de ministros homosexuales al ministerio, lo cual también apoya el Partido Demócrata. Por esta razón, Elías, hermanos amados, estaba triste, estaba molesto y había entrado en el valle de la desesperación. En tercer lugar, podemos ver la ingratitud del pueblo hacia el profeta de Dios. En cierta ciudad estaba un mendigo pidiendo limosna, cuando pasó un hombre y sacando 7 monedas de su bolsillo, le dio 6 y se guardó una. Entonces el mendigo lo siguió y le robó la que se había guardado. ¿Cuántas veces, hermanos amados, no somos agradecidos con aquellos que sirven a Dios? ¿Cuántas veces no somos agradecidos con Dios? Dejemos a un lado, hermanos amados, el agradecimiento que debemos de sentir y darle gracias a Dios por los siervos de Dios que realmente pelean la buena batalla y realmente exponen la palabra de Dios. No, ¿cuántas veces somos agradecidos con Dios? ¿Cuántas veces somos agradecidos por la vida que nos da, por la salud que nos da, por el hecho de que estamos en medio de una pandemia y Dios nos sigue sosteniendo con su brazo, nos sigue proveyendo, nos sigue dando las fuerzas y la salud? Hermanos amados, no seamos mal agradecidos como el pueblo de Dios. En conclusión, hermanos amados, vamos a ver lo que dice el Salmo 126, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, hermanos amados, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lo voy a leer de nuevo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmos 126, versos 5 y 6. Muchos han sido los siervos de Dios que, al igual que Elías, han caído en la soledad debido a la indiferencia, debido a la incomprensión, debido a la ingratitud de algunos en el pueblo de Dios. ¿Cuántos pastores han sido criticados, han sido juzgados injustamente? ¿Cuántos pastores han sido criticados y se han burlado de ellos en su cara injustamente? ¿Cuántos hermanos de la iglesia han hablado mal de la esposa del pastor? ¿Cuántos hermanos
Han criticado a la esposa del pastor y se han burlado de ella. Y el pastor se queda callado por prudencia. ¿Cuántos pastores hay dentro de las iglesias que en este momento tienen amargura de alma, tienen tristeza y nadie los consuela? Y qué fácil es para ciertos evangélicos, para ciertos cristianos decir, pues que se regocije en Dios. Es muy fácil decirlo, pero la herida está ahí. Muchos siervos de Dios, hermanos amados, hoy en día se sienten incomprendidos, se sienten desalentados por la ingratitud de un pueblo que debería de estar agradecido que tiene a un siervo de Dios verdadero sirviéndoles y sirviendo a Dios. Pero le damos gracias a Dios que hay un río de restauración para el siervo cansado. Es que Dios no se olvida de su siervo. Dios no se olvida de aquel que se levanta temprano en las madrugadas cuando todos los miembros ingratos están durmiendo y él se para temprano a orar por cada uno de ellos. Hay un río de restauración para el siervo cansado. Dios no procedió con juicio ni con ira, más bien con amor y comprensión. Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Ese es el mensaje de Dios para ti, siervo de Dios, que te sientes cansado, te sientes triste, te sientes incomprendido por un pueblo que muchas veces no te valora. Pero quiero decirte, estimado consiervo, estimado amigo, pastor, estimado pastor, que no estás solo. Dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Padre, en esta noche, yo te pido por todos aquellos siervos de Dios que en esta noche están tristes, que en esta noche, al igual que Elías, piensan que están solos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas consuelo, que tú traigas paz, que tú traigas descanso a sus almas, que tú, Padre mío, traigas restauración. Yo te pido por esas personas que critican al pastor, que se burlan del pastor, que hablan mal del pastor a sus espaldas. Padre, no te pido que los juzgues, no te pido que los juzgues, Padre. Solamente te pido, Padre amado, que tú traigas un espíritu de convicción a sus vidas y traigas un espíritu de arrepentimiento a sus vidas. Que el Espíritu Santo, Señor, trate con ellos y traiga, Señor amado, arrepentimiento en sus vidas. Pero yo te pido también nuevamente por esos siervos de Dios que en esta noche necesitan aliento, necesitan fuerzas. Padre, yo te pido que tú seas su fortaleza. Yo te pido que tú los fortalezcas y que tú los levantes. Porque hoy en día, Padre amado, necesitamos siervos de Dios que no le tengan miedo, Señor, al diablo, que no le tengan miedo a quedarse solos, que no le tengan miedo, Señor, a quienes los van a criticar, pero que sí te tengan temor a ti, Padre, para predicar y exponer la palabra de Dios como debe de ser expuesta.
Y Padre, todo esto te lo pido a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias a mis hermanos Israel Sarazúa, a mi hermano Santiago Aldana. Gracias, mi hermano, por sus palabras. También que Dios me lo bendiga a usted, Dios me lo guarde con salud y no solamente a usted, sino a toda su familia, que Dios provea todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mi hermano predicador expositivo, que Dios te bendiga también a ti, Dios te guarde. Y pues de esta manera, hermanos amados, se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, en esta bonita noche. Paz de Cristo y que Dios quede con ustedes.